Voy a abrir por acá y ahora sí vamos a compartir. Vamos a compartir pantalla con ustedes. Me imagino que ahí ya ven, sí. Sí, profe. Ah, ok, perfecto. Bueno, vamos a ir desarrollando esto dependiendo del tiempo que se vaya en esto. Pues lo que necesito es de que más adelante vamos a ir viendo lo del famoso examen y demás. Entonces, ahorita vamos a desarrollar esto de los riesgos físicos. Así que recuerde que una de las hijas del curso es cuando hablamos de esto, es desarrollar conocimiento entre todos. Entonces, mi pregunta, ¿qué entendemos por riesgos físicos? Ahí que me ayuden, entre todos. Sería como lo relacionado a la planta, a nosotros como personas, Ujú. Sí, muy bien, muy bien. ¿Algún otro que entiende por riesgos físicos? Es algo que pueda causar daño con o sin contacto. Ujú, correcto. Algo que nos pueda causar daño por un... ujú. ¿Qué más? ¿Alguien más ahí que... Sí, tal vez, digamos, cuando uno piensa en físicos, piensa que estamos solo para también en lo que es lo sónico, ¿verdad? Ujú, Dentro de todos esos factores de riesgo. sí, muy bien. Entonces, Lógico también. ajá. Entonces, ustedes recuerdan que la clase pasada yo les pasé varios videos y era relacionado con gasolina, lo que implicaba ese riesgo que era de un producto, de un material peligroso. Y volviendo a la clase anterior, cuando hablamos de material peligroso, ¿cómo lo definirían ustedes? Con palabras de ustedes. Lo que vimos la semana pasada, cuando decíamos material peligroso. ¿Qué es un material peligroso por sí mismo? Profe, yo creo que es algo que puede causar daños que no sean reversibles, me explico, sino permanentes. Ujú. Podría suceder, sí, claro. Por eso es que, digamos, una de las formas más fácil como para entender este concepto es la manipulación del combustible. Por eso les puse el video de aquel cisterna que explotó, el caso del camión que en un momento se incendia una llanta y está en una gasolinera y todo lo que ocurre. Entonces, muchas veces eh, lo más importante del manejo de riesgos es cómo reaccionan las personas ante un imprevisto o cómo reaccionan las personas ante alguna situación X. Vea que todos nosotros tenemos en sí alguna fobia. Digamos, alguien aquí le da miedo a las arañas o ve un ratón y le agarra algo o una serpiente o culebra, como le decimos a los ratones. ¿Sí? Usted de las mías, entonces, porque ya no, los ratones, uy. Este, Hay gente que no le gusta, por ejemplo, los, las serpientes, hay otros que ven una cucaracha y todos manejamos algún tipo de, no sé, fobia. Hay gente que, por ejemplo, no le gusta estar en un lugar así muy encerrado. Hay personas que detestan el ascensor por el confinamiento. Hay personas Profe, que... yo odio ¿no? los globos. Los globos. Detesto cuando me invitan a fiestas y tienen ese montón de bombas, las odio con todo mi ser. Y cuando un chiquito se me acerca, como, ¡ay, el globo! Y yo deseo como de una patada mandarlo a la luna, se lo juro, pero no por el chiquito, sino por la bomba. No soporto Ujú, las bombas. ujú, qué curioso. Ujú. Y vean ustedes que todos, hay cosas que nos agradan mucho y hay otras que nos desagradan bastante. Ve el caso de los globos, curioso, interesante. Hay gente también que a raíz de esto, o, o no sé, ¿a ustedes no les ha pasado usted nunca ha hablado con tal persona y la ve por ahí y automáticamente o uno le cae mal o ella le cae mal a uno y uno
no tienen la menor idea ni por qué. Y muchas veces eso se da, parece mentira, el manejo de un riesgo sucede muchas veces por parte de las fobias, parte de quién me están dando a mí indicaciones o cómo me las está dando. O esta persona, no, yo con esta persona no trabajo, con esta persona yo no le dirijo la palabra. Y todo eso hace que muchas veces el riesgo aumente. Y eso es como parte, como para ir viendo el análisis de los riesgos. En realidad está ahí algo que se puede activar, pero nuestra mente o nuestra psiquis, y aparte de eso, las fobias que podemos tener o las cosas que nos gustan o no nos gustan, puede hacer que determinado riesgo pueda aumentar. Y especialmente, no sé, a nivel de Latinoamérica y enfocados en Costa Rica, los latinoamericanos pues somos muy dados a hacer ciertas cosas, ¿verdad? Como que nosotros vemos o pensamos de que tenemos que desarrollar lo que nosotros creemos, que para qué le voy a hacer caso, por qué tan reglamentista, etcétera, etcétera. Entonces, acá vamos a ir enfocándonos en ciertos detalles que ustedes ven. Bueno, por ejemplo, aquí del trabajo podemos decir que hay factores ambientales, como dice ahí, orgánicos, psicológicos y sociales. Entonces, nosotros estamos acá en la parte de los orgánicos, ¿verdad? Que implica los riesgos mecánicos, los físicos, los químicos y los biológicos. Entonces, hoy vamos a ver un poco estos dos, los mecánicos y los físicos. La próxima clase nos vamos a ir enfocando en los químicos y biológicos. Después vamos a ir viendo la parte psicológica y social. Entonces, como ustedes ven acá, los factores ambientales van a generar una patología del trabajo. Cuando el término algo patológico, ¿qué significa? No importa, si alguien lo busca ahí en Google y nos dice. A ver, ¿quién me dice ahí? Una patología. Enfermedad, profe. Exactamente. Es una enfermedad generada o alguna deficiencia con la que va a quedar la persona el resto de su vida por del contacto de alguno de estos factores ambientales. Vean ustedes que, Profe, ajá, vieras que ahora que usted habla de eso, ujú, mi papá fue una de las personas afectadas por lo del nemagón ajá, y es vacilón, ¿verdad? Porque tal vez no es como algo tan, pero sí desarrolló la calvicie y como muchas cosas así desde ujú, muy temprana edad ujú, y todo producto de eso, ¿verdad? sí, Igual mis hermanos, o sea, los hijos que él, digamos, mis hermanos, los hijos que él tuvo, ajá, desarrollaron todas las mismas cosas que él desarrolló. sí, exactamente. Eso, digamos, esto es como parte, digamos, en la próxima clase vemos el asunto de los riesgos químicos y biológicos, porque esto lleva una consecuencia que no solamente es la persona afectada de forma directa, sino viene un montón de factores secundarios, terciarios, y ahí va generación en generación que, 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 que tiene sus consecuencias. Y el nemagón es uno de los casos muy importantes a nivel mundial. Pues ustedes recuerdan que Estados Unidos y sus armas químicas y demás, pues ellos desarrollaron ciertas condiciones ahí, ¿verdad? Para poder atacar al enemigo, pero eso queda entre los civiles y las personas que no tienen absolutamente nada que ver con la guerra ni están en la milicia, pero sus efectos a las siguientes generaciones y a personas indefensas que no tienen nada que ver, ahí continúa. Vea, por ejemplo, en la columna de patología del trabajo viene la traumatología, cuando vea que va muy de la mano con los mecánicos. Entonces, cuando usted dice, bueno, traumatología, bueno, hay casos de estos terribles, que ahora les explico uno, porque antes
me daba por usar fotos un poco desagradables de hace como unos 3 años, pues entonces dejé de usar esas fotos porque en realidad, pues, el asunto es en capacitaciones, uno dice, mira, esta es la forma como usted tiene que trabajar. Y si usted no quiere, vea, aquí está la foto de esta persona que perdió 3 dedos o perdió una mano. Entonces es como algo para que la gente tome conciencia, que cuando uno da media vuelta ya el tiempo ya se les olvida de utilizar el equipo correcto, pero bueno, es parte de. Entonces vea que los riesgos mecánicos o los ambientes orgánicos mecánicos generan una traumatología. Entonces aquí puedes hablar de golpes, deformaciones, pérdida de alguna parte del cuerpo o pérdida de alguna capacidad motora o física de la persona. Entonces, por eso acá se enfrenta en esto accidente del trabajo. Vea, cuando hablamos de los físicos, que son una enfermedad por agentes físicos, enfermedad por agentes químicos y enfermedad por agente biológico, entonces genera una enfermedad profesional, que es el papá de la compañera, con el asunto del nemagón, ¿verdad? Que ya es algo que la persona está, por ejemplo, cuando estamos hablando de esto, uno se enfoca en ciertas cosas. Por ejemplo, imagínense ustedes que ustedes trabajan en el hospital y ustedes son los que tienen que estar recogiendo los desechos médicos. Entonces, imagínense, en desechos médicos estamos hablando de las jeringas, las bolsas de suero que ya se utilizaron, estamos hablando de restos humanos. Y si eso no se hace de la forma adecuada, usted puede generar algún tipo de enfermedad causada por esto, una enfermedad química, por el contacto de agentes radioactivos, por ejemplo, una enfermedad biológica por estar expuesto a alguna bacteria. Vea que ustedes han visto, ustedes han escuchado eso, que hay una bacteria en tal hospital y se contagió tanta gente. ¿Eso lo han escuchado? Sí, por las noticias al menos, sí. Profe, sí. Sí, claro. Entonces, vean. Profe, pero es Ajá. importante porque los desechos, bueno, yo trabajé en una Ujú, clínica en ese ujú. momento, y los desechos médicos no van como en las bolsas normales, sino que es una No, bolsa roja con un sello correcto. diferente para Ujú, que la gente sepa, ¿verdad? Que eso no lo puede manipular y como sacar una bolsa de basura ahí de cualquier basurero, ujú, sino que tienen como todo un protocolo ellos para poder recoger esas bolsas. correcto. Vieras que en Bolivia llegó una gente, ustedes saben que tenemos en Costa Rica, pues por no decir, todos sabemos leer y escribir, ¿verdad? Hay ciertas regiones, pues, que esa situación no se da. Entonces, una señora ahí, pues, vio muy bonito una bolsa que estaba ahí y en un hospital, era roja, ella nunca había visto eso y agarró y se robó la bolsa, pero lo que ella jamás imaginó era que habían residuos en esa bolsa de un agente químico utilizado para la limpieza de ciertos equipo médico y ella se contaminó y generó un, un cáncer gastrorrespiratorio. Entonces, digamos, son como casos que usted dice, pero ¿por qué esta persona? O sea, simple y sencillamente, muchas veces, digamos, la ignorancia o el desconocimiento hace que se active o que se genere un riesgo que no debería, ¿por qué? O sea, que no tiene como la razón de ser. Entonces, por ejemplo, uno ve, ustedes van a que les saquen sangre o que van a inyectarles, ustedes ven que las jeringas, la aguja, van separadas y hay bolsitas rojas donde se pone eso. ¿Por qué? Pues bueno, ustedes se pueden imaginar contaminación, el SIDA, bueno, X cantidad de enfermedades que se pueden generar, pero muchas personas no tienen la más remota idea si no se les indica que por qué van esas bolsas rojas, que por qué, digamos, la parte de lo que es la morgue, un hospital es la parte más aislada, la parte donde ustedes ven, hay un crematorio de lo que es, y hay partes del cuerpo que se han tenido que amputar a pacientes, o que, por ejemplo, le extrajeron el apéndice, la vesícula, o sea, todo eso
se tiene que tratar de una manera adecuada, se tiene que incinerar, etcétera, etcétera. Entonces, la manipulación de esto es fundamental y el equipo de protección es fundamental, pero si usted desconoce esto, pues puede caer en esto. Por ejemplo, los psicológicos, sociales, pues los vamos a ir viendo más adelante, pero en esta filmina, lo que ustedes ven es que vean que aquí dice daños derivados del trabajo y aquí viene como en blanco. Aquí dice que los riesgos psicológicos y sociales vienen por insatisfacción, estrés, fatiga, envejecimiento prematuro, que muchas veces no solamente esto lo causa. Vea que acá viene una flechita que cualquiera de estos empieza a generar la fatiga, envejecimiento prematuro y empieza una insatisfacción, una fatiga y esto puede generar ciertos daños psicológicos a la persona, ¿verdad? Pues esa insatisfacción, ya ustedes ven a las personas como irritables, ya ve esa persona que no duerme, padece insomnio, etcétera, etcétera. Entonces, no voy a ahondar mucho en estos porque esto lo vamos a ir viendo más adelante, pero hoy nos vamos a concentrar en los riesgos mecánicos y físicos. Entonces, vea que un riesgo mecánico genera una traumatología y los riesgos físicos pues van a generar una enfermedad por agentes físicos. Eso es a nivel general y a su vez o genera un accidente como los riesgos mecánicos o una enfermedad profesional como se indica ahí. Entonces vamos a empezar con los mecánicos. Dice que los riesgos mecánicos son lesiones como elementos móviles de las máquinas. Son materiales que se pueden desprender, lesiones con objetos, máquinas o materiales, lesiones por caídas, vuelco de vehículos, quemaduras, asfixias, contacto de energía eléctrica. Entonces, si ustedes ven, es básicamente lesiones a causa de contacto o manipulación de algún tipo de máquinas. Entonces, cuando yo vamos a ver, no recuerdo con quién era que estaba viendo, con cualquiera de mis hijos, pero bueno, había uno que ahí que estábamos viendo las máquinas, que habían máquinas simples, máquinas compuestas, que eso se ve en la escuela, creo, que dependiendo de la complejidad de las máquinas, pues ustedes tienen que tener cierto grado de capacitación. Uno de los ejemplos más terribles que por ahí oí de una niña, no recuerdo que si era 4 años o algo así, que tuvo un problema ahí por una cortadora de zacate. No recuerdo si fue que se cortó la cabecita o qué. Entonces, cuando usted ve eso, entonces dice, bueno, esa lesión, ¿a qué se da? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué fue lo que sucedió ahí exactamente? Esto muchas veces ustedes, la razón de ser es pues que, como el dicho popular, es que eso le tenía que suceder o la forma es, le tocaba. Entonces, Pero yo creo que esos son descuidos, más bien, ¿verdad? Porque, correcto. bueno, digamos, yo vengo de una zona rural, ¿verdad? Ujú, Yo vengo de la zona de Limón. ujú. Y yo recuerdo que cuando yo estaba en la escuela, hace muchos, muchos años, ¿verdad? El año Había, pasado fue eso. había un aserradero cerca de donde yo vivía, Ujú, ¿verdad? Usted sabe, profe, esas máquinas son enormes ujú, para poder cortar los árboles. Entonces, eh, hubo un descuido de una señora, ¿verdad? Que estaba manipulando las máquinas y la máquina la partió en dos. Y yo le decía a mi mamá, yo recuerdo, ¿verdad? Pero si trabaja todos los días en eso, ¿cómo se parte en dos, verdad? Porque ujú. uno a veces no entiende que son cosas de segundos, ¿verdad? Un segundo es la diferencia y el descuido que usted hace en ese segundo y le puede costar la vida. Entonces yo no creo Ujú. que a una persona le toque uno, sino más bien es un descuido, ¿verdad? Igual que muchas cosas. Correcto. Ese caso es de un descuido. Ese es un caso de descuido, porque
porque como ustedes ven, los accidentes, por lo general, no es que a usted le toque y esto, el otro. Muchas veces es un descuido, tal vez usted no lo pueda controlar, pero usted ahí sí lo puede medir el riesgo que tiene. Entonces, cuando usted se empieza a medir riesgos, usted se empieza a dar cuenta de ciertas cosas que no se habían visto, o qué es lo más fácil. Y vamos como ejemplos de así simples. Ustedes no sé si ustedes tienen una cortadora de zacate en la casa o han visto qué es lo que hace la gente. Ellas traen dispositivos de seguridad. ¿Qué es lo que hacen las personas que lo utilizan por lo general? ¿Qué creen que ustedes hacen? ¿Las dejan intactas como venían o le cambian algo? ¿Alguien me iba a decir algo ahí? Yo digo, profe, que a veces manipulan, ¿verdad? O se quitan ciertos cierres y eso, porque, ay, ¿esto para qué? Esto, yo sé cómo se maneja y está todo bien, ¿verdad? Y no prevén ese tipo de situaciones. Correcto. Yo le quito ciertos dispositivos porque más bien ese dispositivo estorba. Yo no puedo, por ejemplo, trabajar así. Es muy incómodo hacerlo, pero eso tiene su razón de ser. Su trabajo se empezó a hacer en su momento, y esto pues hace que yo me exponga. Y eso es esas son, digamos, condiciones que muchas veces no se miden. Vean, voy a la siguiente imagen. Vean, por ejemplo, ven ahí esa sierra de cortar y ven ahí esa mano, ¿verdad? Si ustedes ven, ahí está prácticamente a punto de perder un dedo. Entonces, cuando usted ve esto, dice, bueno, ¿esto a qué se debe? ¿Qué fue lo que sucedió? Un descuido de la persona, no tenía por qué poner la mano ahí. No había un material de seguridad, porque esa sierra está así tan fácil de cualquier dispositivo de seguridad que ingrese. Entonces, cuando usted ve esto, usted dice, bueno, ¿qué es lo que tiene que llevar esa máquina para que esto no vuelva a ocurrir? Entonces, ya ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo estamos nosotros cómo podríamos decir? Acostumbrados, por ponerle un nombre. Nosotros estamos acostumbrados a una forma muy simple. Ya cuando esto suceda, entonces nosotros reaccionamos. No reaccionamos antes para prevenir que esto no hubiera ocurrido, sino cuando ya ocurre, pues entonces nosotros reaccionamos. Ahora veamos esto. ¿Por qué esta persona mete esa mano en esa faja o este otro mete el brazo en esos piñones? ¿A qué se debe? Ignorancia, desconocimiento, o muchas veces está haciendo un trabajo de mantenimiento y se le olvida pagar el equipo y llega alguien y lo enciende. Otras veces tenemos la costumbre de decir, aquí no va a pasar nada, eso no, yo no soy tan tonto para que eso me pase. Otro ejemplo, vea esto. Este es un taladradora, se tiene que decir según el español, nosotros lo conocemos como taladro, porque el taladro es en realidad la acción de hacer un orificio. Entonces, ve, por ejemplo, con su corbata, entonces eso es lo que nos va a decir que a pesar de que él tenga las medidas de seguridad, tiene ahí anteojos para aquello de las virutas o el desprendimiento de alguna partícula, usa ropa muy holgada, y al usarla muy holgada o accesorios de más, como el caso de esta bufanda, la persona se está exponiendo a. Entonces, vean que no es que a mí me tocaba, sino es que yo generé algo, lo cual me puede dar o generar algún problema. Algún problema por un simple descuido. O sea, no es solamente un descuido, sino es la forma como yo manejo
la utilización de una herramienta o una máquina. Entonces, ven esta otra imagen, que los riesgos mecánicos, podríamos decir, vea que ahí está él metido como en una burbuja de cristal con su casquito y demás, y vienen una serie de situaciones, el piso mojado por un lado, herramientas manuales, herramientas de corte, que si yo lo sepo manejar, pues me va a funcionar. Entonces dice que un riesgo mecánico al conjunto es el conjunto de factores físicos que puede dar lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos, máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados, sólidos o fluidos. Entonces vea que a eso se le llama un riesgo mecánico al conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos de máquinas. Entonces, fuentes generadoras. ¿Qué es lo que puede generar un riesgo mecánico? Ahí tenemos la otra. Vea, siempre que se le esté dando mantenimiento, se tiene que tener mucho cuidado con ciertos equipos. Entonces, bandas transportadoras, tornillos sin fin, herramientas eléctricas, pulidoras, taladros, demoledores. Entonces, poleas, engranes, Profe, herramientas de corte, máquinas de movimiento. Sí. una caída, como por ejemplo, digamos, en los pisos, cuando están limpiando, que ponen rótulos ahí, Rótulos. Pero nosotros eso, pasamos de igual forma. ajá, esa caída lo podemos ver como físico, entonces, Correcto. y sí, pero también tiene un tipo de traumatología. Igual Exacto. que está viendo que anteriormente, ahí decía caídas, pero decía caídas en mecánicos, pero solo si tiene que ver entonces con algún tipo Con de... tipo de máquinas. Ajá. Sí, por ejemplo, esta máquina le están dando mantenimiento y se hace algún derrame de un tipo de aceite que utiliza. Entonces el piso quedó con aceite y yo voy cayendo y me caí a razón de pasar por esa área y estaba resbaloso y yo me caí. Entonces, si bien es algo físico que sucedió, fue originado por esta máquina. O también, si esta máquina por alguna razón se le desprendió algún tipo de válvula o ¿cómo se llama? Manguera que hizo un reguero por acá. Entonces, ese reguero hace que yo tuve un accidente, caí, me golpeé la cabeza, me quebré un brazo. Entonces, ahí esto es causa de ese efecto. Entonces, para que ustedes tiene esa situación, ¿verdad? Entonces, es a causa de una máquina. Están los otros riesgos que ya hay una gotera acá y pa, está mojado el piso y te caíste a causa de. Entonces, ahí siempre tiene que haber involucrado algún tipo de herramienta o maquinaria. La prevención del riesgo mecánico, pues, existe una prevención integrada, que era lo que hablábamos ahora, que esto incluye todas las técnicas de seguridad aplicadas en el diseño y construcción de la maquinaria. Por ejemplo, la máquina cortadora de madera, o ¿cómo es que le dicen? El patín, muchas veces le dicen esos más, o la sierra, que son los nombres más comunes. Ellas traen su forma, ¿verdad? De protección. Muchas veces viene un dispositivo que cubre la sierra y usted puede pasar la madera. Uno en la práctica ve que le quitan eso porque eso le elimina ¿cómo sería la palabra que utilizan? Vamos a ver, la palabra que utilizan por lo general es que eliminan capacidad de corte, porque si yo le quito ese dispositivo puedo meter láminas más grandes y puedo cortar más,
puedo subir mayor la cuchilla, como le dicen ellos, entonces yo puedo cortar. Entonces, eso. También, digamos, el ejemplo más fácil para verlo es las famosas máquinas de cortar zacate, las orilladoras, que ellas traen un sistema que protege esa cuchilla de corte y es en negro y demás. Entonces, ella lo único que hace es proyectar el desprendimiento de alguna partícula, pero vamos a lo mismo. Le quitan esto y ustedes ven el cable para cortar sin ninguna protección. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Bueno, ¿no? Y para eso yo me pongo unos anteojos, pero puede ser de que usted en eso, las revoluciones que lleva, puede generar que una piedra toque y genere un proyectil en realidad y pueda golpear a alguna persona que no lleve los anteojos, que vaya cruzando o que alguien vaya pasando por un carro y cuando usted nada más va en el carro hace pling, le dio al parabrisas y se quebró. La idea es que esos proyectiles que salgan de la máquina de cortar no vayan a alcanzar distancias y velocidades que puedan generar algún efecto nocivo a alguna persona o animal o puedan generar algún accidente más grave. Entonces, esto nosotros no lo medimos en la vida práctica de nosotros. Sino nosotros pensamos en la persona que está cortando zacate. Nosotros estamos pensando en que si quitamos ese dispositivo podemos hacer más cosas, podemos trabajar más rápido, podemos desarrollar muchas otras cosas. Entonces, vean ustedes que si nosotros no nos ponemos a analizar el riesgo, por qué se desarrolló, porque para poder hacer ese equipo, pues pasó mucho tiempo de análisis, investigación, etcétera, etcétera. Entonces, hacia eso es la idea fundamental. Nosotros tenemos que ir pensando siempre en qué sucede si yo no hago tal, quito este dispositivo, qué sucede si yo no hago, no realizo esto lo adecuadamente. ¿Por qué yo tengo que tener un procedimiento? ¿Por qué? Vamos a ver, les voy a hacer una pregunta. Ustedes han comprado, por ejemplo, un televisor o hasta el mismo celular que ustedes deben de tener y ustedes se ponen a leer el manual de instrucciones. Yo Yo sí, profe. también. Vean que en realidad somos muy poquitos los que agarramos el manual de instrucciones y lo ponemos a leer, en realidad. Uno llega y compra un celular y empieza a tocar todos los botones y ver cómo funciona y cuando ya ve que algo no le funciona, entonces vaya, buscan el manual a ver qué es. ¿Cierto? ¿Me equivoco? Así funciona. Cierto, profe. Cierto, profe. Vea, igual ocurre con las máquinas, o sea, con todo tipo de máquinas. Primero buscamos a ver cómo tocamos todo y la ponemos a funcionar, pero nunca leemos la parte de seguridad. ¿Para qué sirve este dispositivo? ¿Para qué sirve el otro? Y eso se los digo porque, y aquí voy a hacerles parte de un comentario. Yo por mucho tiempo trabajé en una empresa textil, en una maquila, entonces teníamos una forma muy terrible, ¿verdad? Que era que, por ejemplo, si usted eran muchas máquinas produciendo, ¿verdad? Entonces, si usted salíamos a almorzar por turno, si usted salía en tal turno, no podía ir a visitar a otra persona que estuviera trabajando, a pesar de que usted estuviera en su rato de almuerzo. Pues resulta ser que habían dos hermanas que eran gemelas y pues tenían el pelo casi que por la cintura. Me acuerdo que obviamente cuando tenían el pelo de esa forma se les pedía que lo amarraran y se pusieran una cofia, que es ¿cómo sería esta mallita que se ponen en la cabeza? Para evitar de que el cabello se les fuera a enredar en algo. Bueno,
trabajaban en diferentes departamentos y salían en diferentes turnos a almorzar. La que salió primero, pues fue a hablar con la hermana, se había soltado el pelo y resulta ser que una polea le agarró el pelo de la máquina que estaba usando la hermana. Entonces más o menos le alzó ahí un poco el cuero cabelludo, se tuvo, aparte del dolor y demás, hubo que cortarle ahí el pelo, un poco de, pues oye muy feo tal vez, ya imagínense el cuero cabelludo, eso sangra mucho, toda la conmoción, la hermana que estaba operando la máquina no hallaba qué hacer y más bien apretó más el pedal y entonces se complicó más la cosa. Bueno, se atendió y demás y obviamente esta situación generó despedir a la muchacha porque está incumpliendo una normativa. Muchas veces se le dice no haga tal cosa porque puede suceder esto y esto y esto y hasta cuando no sucede ya la gente curiosamente empezó a usar la cofia, cosa que no le gustaba usarla. Pero tuvo que suceder eso. Después al tiempo, nosotros somos como seres de costumbre, como vemos que no pasó nada, entonces volvemos otra vez a nuestros hábitos. Entonces, vean que cuando una máquina trae algún dispositivo de seguridad, pues esto hace que tiene su razón de ser. No es que se hizo por molestar o por atrasar el trabajo, etcétera, etcétera. O sea, se estableció y se puso ahí por una razón que se estudió y busca generar algún tipo de prevención. La otra que es la prevención no integrada en una maquinaria, que se refiere a todos los implementos de seguridad, que caretas, que anteojos, que guantes, que pecheras, que todo lo que ustedes vean, zapatos de seguridad, ciertos mangas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es la idea? Que aparte de la protección que trae el equipo, utilizar protección en caso que falle. O sea, esto en manejo de riesgos hay algo que se le llama análisis de fallas, que es, ¿qué pasa si esto no falla? ¿Cómo contengo yo que se genere algún impedimento? Entonces, ¿qué vemos? Dos casos. Hay dos casos, y esto se los voy a decir. Hace unos años, los zapatos de seguridad, pues, eran lo que nosotros le llamamos esos burros, pesadísimos, con una platina de acero que le generaban unas ampollas increíbles y uno estaba deseando quitarse esos zapatos. Tiempo, pues la tecnología ha hecho que esos zapatos sean un poco más livianos, sean hasta más bonitos y vengan hasta con colorcito los cordones, etcétera, etcétera. Entonces ya no se ve. ¿Por qué les digo esto? Porque bueno, una muchacha en esta planta me decía, es que yo no voy a usar esos zapatos, porque esos zapatos a uno se le ve feísimo el pie, uno termina cansadísimo, uno no puede andar con eso, se ve uno muy feo, o sea, el glamour de ella le impide usar los zapatos de seguridad. Entonces, simple y sencillamente, un día, no recuerdo exactamente dónde carambas estaba yo, pero yo sí me acuerdo que le cayó a ella en el pie una lámina ahí un poco pesada, y ese día, a pesar de todos los regaños, andaba el zapato de seguridad y no le pasó nada más que el susto. Entonces, a partir de eso, ella siguió usando los zapatos de seguridad, porque ella se dio cuenta que si no los hubieran dado y hubieran dado en las tenis bonitas que ella siempre le gustaba andar, hubiera perdido los dedos de los pies. Entonces, esta situación es a lo que voy, o sea, el modo a prueba de fallas, que si esto falla, ¿qué lo contiene? Y muchas veces esos son los equipos de protección de personal que tenemos que usar.
Pero ¿qué es lo que sucede? Ah, no, eso es muy pesado. Ay, no, con este calor me tengo que poner ese chaleco. No, hombre, está loco. ¿Por qué me tengo que poner casco y guantes? Es que si yo me pongo el casco, yo voy a sudar mucho y se me empañan los anteojos y no voy a poder ver. Vieras que eso es la cantidad de excusas y excusas y excusas para no usar el equipo de seguridad, que a menos en Costa Rica eso es cosa de todos los días. Y mucha gente piensa de que uno lo que hace es molestar y molestar y molestar. Y en realidad lo que está uno tratando es evitar la exposición o que se genere o se active un riesgo o algo así por el estilo. Entonces, vean, para prever está la parte integrada que viene en la máquina y el equipo de protección que eso tenemos que realizar. Ok, vamos a ver la parte de los riesgos físicos, como dicen. Los riesgos físicos son factores de naturaleza física que según su intensidad y concentración pueden provocar daños a la salud. Vea que ese es como lo más fácil, o sea, según su intensidad y concentración. Entonces, en todos los riesgos que siguen de acá adelante, los riesgos físicos, los biológicos, los químicos, hay dos cosas, que es la pregunta cuando se atiende en un hospital o cuando un paramédico atiende, son estas dos preguntas. ¿A qué estuvo expuesto? Y una que es en realidad, ¿cuánto tiempo estuvo expuesto? ¿Y a qué cantidad? O sea, eso es lo que se busca, porque dependiendo del tiempo y la concentración del producto físico, químico, el cual usted estuvo expuesto, se puede generar una patología y va de acuerdo a la gravedad. O sea, la intensidad y la concentración. Lo que está diciendo es qué cantidad y cuánto tiempo. Entonces, estos son las dos partes que hay que medir en estos riesgos, el físico, el biológico y el químico. O sea, a qué estuvo expuesto, por cuánto tiempo y a qué cantidad. Eso es lo que siempre se trata de analizar, porque ahí depende qué afectación tiene en la salud de la persona. El primero que vamos a ver es el ruido. ¿Alguno me podría ayudar con la definición de ruido? Para ustedes, ¿qué es ruido? ¿Quién me ayuda con esa definición? Para mí son los, digamos, sonidos que sobrepasan, digamos, excesivos y constantes, ¿verdad? Podemos hablar tal vez de las máquinas cuando uno está en una fábrica, ¿verdad? Que uno escucha un martillo, aquel peteo constante, ¿verdad? O, bueno, por la contaminación sónica que se da en algunas áreas, ¿verdad? Lugares. Entonces, ¿algún otro con una definición del ruido? Alboroto, profe. Alboroto. Sí, podríamos decir que sí. Es una sensación auditiva, dice, Ajá. según Google, que es generalmente desagradable. Una sensación auditiva desagradable, un alboroto, algo, vamos a ver, bueno, aquí a veces pasa por esta calle, pero a veces pasa. Yo creo que solo a mí me pasa. A usted les molestan como unas motos que yo no sé qué le hacen a la mufla, o le quitan la mufla, o le quitan el silenciador, o no sé. La cosa que es un escándalo que usted la oye como a los 500 metros donde viene. Eso es un ruido. Es algo que a nosotros nos perturba y nos molesta. Entonces, ve, por ejemplo, la relación sonido versus ruido. Entonces, si ustedes ven aquí la parte verde, acá dice que un sonido es la materia prima de la música. Tiene 4 características que la altura, el timbre, la duración, la intensidad. Por ejemplo, un sonido, aquí viene el canto de un pajarito ahí, que eso para nosotros es agradable. Y como ven ustedes, un sonido tiene unas vibraciones regulares. Vean acá donde se está midiendo el sonido, una entonación definida, notas musicales, sensación agradable para el oído. Entonces, todo esto que ustedes ven acá es un sonido. Pero el ruido es todo lo contrario.
vibraciones irregulares. Entonces ustedes ven acá cómo va la medición de esto. Entonación indefinida, sin notas musicales, sensación desagradable en el oído. Y el exceso de ruido produce contaminación acústica, y la contaminación acústica produce graves enfermedades a la salud de las personas. ¿Qué enfermedades creen ustedes que pueda producir el ruido en las personas? Sordera, profe. Sordera, sí. Sí, pérdida de la audición. ¿Y qué más? Solo eso. Eso es cuando yo ya estuve expuesto. Recuerden la característica, la cantidad y en este caso la intensidad. Profe, migraña, Dolores de tal cabeza. vez. Ajá. Ajá, dolores de cabeza, migraña, muy bien. Estrés, me parece a mí también. Ajá, estrés, muy bien. ¿Qué más? Profe, y el vértigo, porque el El vértigo está vértigo. asociado al oído. Al oído. Ustedes, yo no sé si son Mal humor. un mal humor, exacto. Ese es uno de los primeros síntomas. Acuérdense de esto, y esto es muy interesante. Cuando uno va donde el doctor y le dice, bueno, vea, doctor, me duele la cabeza, me siento que casi un dolor de garganta, casi no puedo hablar y siento como una resequedad en la boca y bueno, pues siento como la nariz trancada también. Entonces dice, bueno, usted está resfriado, está con gripe, está con esto, ¿verdad? Entonces lo que nosotros estamos dando son nuestra sintomatología, como dicen los doctores, o sea, esos son mis síntomas. Lo que hace el doctor es buscar la causa de que genere esos síntomas. Entonces de ahí él hace su recomendación de medicamentos y demás. Entonces, esto es exactamente igual. Esto viene dado de la siguiente forma. ¿Cuánto tiempo usted está expuesto a ese ruido? ¿Y a qué cantidad? O sea, ¿cómo lo vamos a medir para generar esto? Entonces, el mal humor, el estrés, después ya empieza a ir transformándose esto en situaciones más agudas. Cuando esté en mayor exposición y mayor duración a esos ruidos, usted lo que empieza a generar son enfermedades más agudas y más graves, pérdida de audición, etcétera, etcétera. Entonces, vean que empezamos con el mal humor, empezamos a sentirnos cansados, empezamos a sentir dolor de cabeza, migrañas. Entonces, todo esto hace que usted empiece a una sensación muy diferente que va a ser a la que usted estaría expuesto a un sonido. Por ejemplo, a estar escuchando las olas del mar, estar escuchando un río, estar escuchando pájaros o estar en un bosque, o sea, todo eso, o la lluvia, estar escuchando la lluvia, pues entonces todos estos es todo lo contrario lo de un ruido. Entonces, todo el exceso de ruido va a ser no solamente que usted se enferme, sino la forma como usted reacciona. Eso genera personas agresivas. Por eso ustedes ven que depende del tipo de música que usted escuche y por cuánto tiempo y a qué volumen, puede ser que su reacción de mal humor sea más grande o menos. Entonces, el ruido, ahí vemos a ese amigo tapándose los oídos con un ojo cerrado y ahí hasta está sudando o tal vez una lágrima le esté saliendo. Entonces, esa imagen es la reacción que nosotros hacemos ante ese sonido. Bueno, en realidad no es sonido, sino ese ruido, porque es algo molesto. Sonido es algo agradable. Entonces, como dice, el ruido es un sonido no deseado. Su intensidad o volumen se mide en decibeles y la escala de decibeles es logarítmica. Vamos a ver, ustedes que se la saben en mate, ¿qué quiere decir logarítmico? Vamos a ver. Cuando hablamos que algo crece exponencial o logarítmicamente, ¿qué estamos diciendo?
Vamos, vamos, vamos. Profe, yo no sé, pero me parece que lo que yo había leído en algún momento es que como el sonido que uno, digamos, considera como agradable es como de 40 decibeles, es que se Ujú, dice, pero ujú. superior a eso ya, Ya no es bueno, tan agradable. ya no es agradable, ajá, para el Ujú. ser humano. Ok. Profe, perdón, los logaritmos son escalas, pero no Ujú, son escalas de 1, 2, 3, 4, sino que van de 1, 10, 100, 1000. ujú. Entonces la exponenciación del mismo es por mucho superior a una escala normal. Correcto. No crece de forma natural o lineal, como se le diría en mate, que es eh, el 1 y el 2. Hay una diferencia, el 2, el 3, pero usted para sentir la diferencia, por ejemplo, una es 1 contra 10, usted ve ahí la diferencia, pero cuando hablamos de una escala logarítmica o también una escala exponencial, quiere decir que un dígito que aumente, quiere decir que es una sensación muy grande y conforme aumente ese dígito, pues se va a triplicar, cuatriplicar, quintuplicar la intensidad. Por eso es que ahí dice que solo el aumento de un decibel, de 3 decibeles, por ejemplo, en el nivel del sonido, ya representa una duplicación de la intensidad del ruido. Entonces, quiere decir que no es que aumentemos un poquito, como subir el volumen, que va de forma lineal, sino que eso va a ir tan, una afectación tal que podemos tener esa molestia cada vez más grande. No es solo la intensidad que determina si el ruido es peligroso, también lo importante, la duración de la exposición. Vea que en esto, acuérdese, no importa la intensidad. Si usted oye eso, se molesta y se quita, y fue cuestiones de segundos, entonces vea que eso es lo que hace el organismo. Usted oye un ruido así, usted automáticamente hace del dibujo, se tapa los oídos y busca salir y no escuchar eso. Entonces hay dos factores y esos acuérdense que van de la mano, la intensidad y la duración de la exposición. La intensidad y la duración de la exposición. Entonces, ¿a cuánto estuvo expuesto? ¿Por cuánto tiempo? Y ese ruido que hay aquí a Jelsin, que ya se unió. Ok, entonces, esto son las dos condiciones, o sea, la intensidad y la duración. Esos van de la mano. El ruido, y vea que ahí tenemos una oreja ahí, el símbolo de más, dice que genera la pérdida de audición. Pero para llegar a eso, nosotros tenemos que tener eh, eh, una, un exceso, un exceso de exposición al ruido. Entonces, vea, el ruido en excesivo daña las células ciliadas de la cóclea, la parte del oído interno que provoca la pérdida de audición. Técnicamente es eso. Entonces, lo más fácil, podemos decir que dependiendo del nivel de exposición y la intensidad de esa exposición y el tiempo a que fuimos sometidos, vamos a ir poco a poco generando una pérdida de audición. Los efectos fisiológicos, vea que esas son la pérdida de audición, está demostrado que la exposición al ruido tiene efectos sobre el sistema cardiovascular y esto va a generar que las personas empezamos a tener tensión arterial o la presión arterial. Vea que esos son los efectos que uno dice, bueno, esos son los que se pueden ver, pero el ruido genera un estrés. El estrés laboral rara vez tiene una sola causa, generalmente se produce por la interacción de varios factores de riesgo, el riesgo del entorno del trabajo, incluso a niveles muy bajos puede provocar estrés. Aumenta el riesgo de accidentes, a usted no escuchar, obviamente que puede generar accidente laboral. ¿Qué es lo que sucede? Y vamos a hacer aquí como una mezcolanza. Hay había una máquina que usaba un protector. Ese protector
pues en las condiciones que estaba, hacía que se saturara mucho de una pelusa porque se trabajaba ahí con algodón y eso hacía que constantemente había que detener, quitar el protector, limpiar y listo. Pero ese protector tenía una función, tenía la función de evitar el ruido que generaba la máquina, sino era de un aislante del ruido. Pues le quitaron ese protector y la persona tuvo un accidente porque no escuchó cuando ya la máquina había llegado a un punto y él pues tuvo un accidente porque se desprendió una pieza y le golpeó en la cara. Entonces, ¿a qué se debe? Bueno, también las máquinas van a generar ruidos, pero muchas veces traen protectores o caretas o como le quieran llamar, corazas, también se les dice, para proteger o aislar el ruido. Y en el país, como yo siempre digo, donde nunca sucede nada, que es acá, le quitan eso porque eso facilita no estar limpiando constantemente, no estar haciendo esto, haciendo el otro. Entonces, lo que al final de cuentas genera va a ser un accidente laboral, porque yo no escucho, yo no puedo ver de forma adecuada tal cosa, no puedo entender las indicaciones que me están dando, no puedo escuchar si hay un sonido diferente en el equipo y esto puede generar esto. Entonces, vean ustedes que al no contener el ruido, inclusive puede generar efectos a otras personas que no estén manipulando un equipo. Entonces, por ejemplo, esto es una ficha que se utilizó la unidad de materiales y pavimentos de la NAME, de la Universidad de Costa Rica, donde hace precisamente lo que usted con este señor acá, esta figura, la medida los decibeles. Entonces, al caer un alfiler, ve que aquí está en verde, entonces está entre prácticamente 1 a 2 decibeles. Cuando hay un susurro suave de alguien, está alrededor de 30 decibeles. Personas hablando, conversando, está entre los 50 o 60, dependiendo, ¿verdad? Que no sean gritos, entonces ahí sí cambia un poco. Pero para que más o menos tener una consideración de lo que implican los decibeles. Simulador de vehículos pesados, eso es básicamente el movimiento de vagonetas, tráiler. Entonces, ese sonido, pues ahí ya empieza a una exposición que provoca pérdida auditiva, porque ahí ya estamos hablando que sobrepasan los 85 decibeles. En realidad, pues, cuando usted ya está y usted ve los tonos aquí de verde, pues este es un agradable, esto pasa a ser sonido. Ya cuando nosotros empezamos a sobrepasar eh, los decibeles de una persona hablando, ya aquí nosotros empezamos a generar ciertas situaciones. Vamos a ver, muchas veces se habla, cuando hablamos de sonido, hay un concepto en física que dice, no sé si ustedes lo escucharon en el colegio, que todo está sostenido por el sonido. ¿Han escuchado eso alguna vez? Las ondas sonoras y demás. Que por ejemplo, estos, los sopranos, que cuando ellos agarran una tonada pueden quebrar una copa de vidrio. Entonces, eso se debe pues a la frecuencia con que ellos hacen esa vibración. Entonces, un ejemplo que se dice ahí en la Biblia, que ¿cómo sería? El ejército de Israel empezó
a marchar a tal hora y usaban unos cuernos para todos a la vez, y poco a poco hasta que las murallas de Jericó cayeron. Entonces, eso es un ejemplo que todo está sostenido por el sonido. Entonces, el sonido puede generar ciertos aspectos adversos a las personas y obviamente a todo lo que se rodea. En el caso, por ejemplo, de una conversación, se dice que una conversación, cuando ya pasa de conversación a gritos, ya esos gritos se empiezan a generar estrés en las personas, porque ya ahí se convierte en un ruido que está alterando a uno a otro los que están. Por ejemplo, acá se habla de una remachadora que ya pasa a los 100, el despegue de un avión 140. Entonces aquí ya estamos hablando de exposiciones que entran en el umbral del dolor, que eso usted no lo puede soportar. Por eso se tiene que utilizar equipo de protección auditiva. Entonces, para que ustedes vean ejemplos de lo que es de la caída de un alfiler a el despegue de un avión y el ruido que genera. Este que ustedes ven también viene de un estudio que se usó la Universidad de Costa Rica en la parte de los efectos prolongados sobre el organismo, que muchos es estrés, problemas de sueño, falta de descanso, hipertensión, ansiedad, dolor de cabeza, problemas digestivos. Y hablamos cuando el límite del umbral del dolor son 120 decibeles. Entonces, cuando hay el silencio, estamos hablando de 0 decibeles. La pisada, gente caminando 10, viento en los árboles 20, conversación en voz baja 30, en una biblioteca pues 40, despacho tranquilo 50. Entonces vea, el nivel propuesto por la Organización Mundial de la Salud es al aire libre son de 55 decibeles, una conversación 60, pero vean ustedes como aquí se va un ruido con escape ruidoso, una motocicleta 100, concierto de rock 120, martillo neumático 130, despegue de un avión 150, explosión de un artefacto 180. Entonces, lo que obviamente la idea de esto es que, si bien es cierto, el sonido se mide en decibeles, hay ciertos niveles en los cuales ustedes pueden tener problemas para la salud. Y esos problemas se van a ir viendo como los que vienen acá. Falta de descanso, hipertensión, falta de sueño, y aquí eso es lo que se busca con esto. Prevención para el ruido. Entonces, métodos de reducción del ruido, que aquí, por ejemplo, si esta máquina, pues se confina la máquina y acá se aísla a la persona, o aislamos a la persona para evitar, se hace el otro, un sistema aislado de todo el cuarto para evitar el ruido de esto, o la utilización de equipo de seguridad. Entonces, es básicamente lo que se busca, que la persona, por los efectos prolongados de ese ruido, no vaya a perder la audición. Entonces, ya, ¿alguna duda con el ruido, que es una exposición física, un riesgo físico? ¿Estamos bien? Sí, profe. ¿Está bien? Sí, profe. Ok, perfecto. Aparte del ruido, tenemos otro factor, que es la iluminación en los puestos de trabajo. ¿Por qué creen ustedes que es tan importante la iluminación? Para no esforzar mucho la vista. ¿Y qué pasa si ustedes están trabajando y la iluminación es deficiente? Se esfuerza mucho la vista. ¿Y qué más? Profe, yo Nos pienso que va a costar. también usted no puede tener claridad de la función que está haciendo, porque no Correcto. solo es, digamos, el ver, sino también que usted pueda girar o algo y no vea que atrás hay una máquina o tropezarse con un cable o ese tipo de cosas. Sí, puede haber un accidente.
Correcto, puede generar un accidente la falta de iluminación. Aparte de que usted está forzando su vista, puede generar pérdida de su sentido de la vista. Entonces, la falta de iluminación, vea que va de la mano con un accidente en lo que sea en la casa y demás. También vamos a esto. La falta de iluminación va muy de la mano con los colores que se utilicen en las paredes. ¿Qué pasaría si pintamos una pared y techo negros y con una iluminación deficiente? ¿Qué creen? Además de que se reduce el espacio, Ujú, digamos, el utilizar colores oscuros hace que la persona como que se deprima mucho ujú, y genera exacto, cansancio y agotamiento adicional. correcto. Por eso la iluminación y colores, pastel, cálidos, dependiendo de lo que usted quiera dar, porque para los estudios de color hay cualquier cantidad de ideas y formas, va a facilitar la iluminación y un efecto armonioso en las personas. Entonces, eso es lo que se busca. Entonces, la iluminación en puestos de trabajo, por ejemplo, aquí, si ustedes ven, esta persona está ubicada en un lugar y la luz está prácticamente en la espalda. Entonces, existe, digamos, para una oficina, la iluminación propia sobre el área de trabajo y sobre lo que está alrededor. Por eso muchas veces en las plantas de producción y demás se tiene grandes lámparas y demás buscando que exista una visualización adecuada de todo el área de trabajo. Otra de las características de la iluminación, ¿qué es lo que se busca? Siempre recibir la información del entorno. Entonces, para eso se busca una iluminación adecuada. Y lo ideal va a ser siempre el lugar que tenga una iluminación natural. O sea, que la claridad, ventanas y demás sean pues lo ideal. La iluminación deficiente puede aumentar la posibilidad de que personas cometan errores y obviamente ahí va de la mano los accidentes laborales, que fue lo que hablamos. Entonces vean esta imagen, es siempre lo ideal es buscar la iluminación natural y de la mano que todo sea perfectamente visible. La iluminación genera cuando es deficiente, la fatiga visual en primera instancia. Y muchas veces eso también va a generar estrés y el estrés va a generar agotamiento a las personas y vamos a malhumorar a las personas. La iluminación, entonces, se consideran niveles de iluminación por cada actividad. Se utilizan estudios para determinar la cantidad de iluminación necesaria y utilizan la medida posible la luz natural. Aquí se lo... Y reparar o sustituir luminarias dañadas. Que vea, en la práctica que he visto, que no, es que está muy alto y vieras que necesitamos un montacargas para cambiar eso. Pero no, es solo uno, pero no se nota. Pero usted está trabajando todo el día, el daño tal vez no se note, pero sus ojos sí lo van a resentir. Entonces eso es como parte de... Considera la relación luminarias versus temperatura, que es otras características que se daba mucho ahora con las luminarias LED por el calor, pues entonces se ha reducido, pero era una de las situaciones que se daba muy frecuentemente. Aquí, por ejemplo, la iluminación indirecta, que si el flujo luminoso incide directamente sobre la superficie de trabajo, y esa es la directa y la indirecta, si el flujo luminoso incide sobre la superficie de trabajo después de haber sido reflejado en otra superficie. Entonces, aquí viene la directa,
que cae sobre todo el área y esta que va hacia los costados. Entonces, ¿qué es lo que se busca en esto? Que aparte, dependiendo del tipo de iluminación que usted utilice, como les decía, ahora con los LEDs, pues las temperaturas de esto, pues se redujo considerablemente, pero esto hace que ustedes se expongan adicionalmente al calor. Hay otra forma, que es la iluminación suplementaria, que es la iluminación de emergencia, que es la iluminación que se debe contar cuando se va la electricidad o por alguna situación especial. Entonces ustedes van a tener que ver que por una ausencia de fluido eléctrico, que se pueda llevar para que las personas puedan estar tranquilas y si es necesario salir por una emergencia del puesto de trabajo o del lugar donde se encuentran, entonces se pueda hacer de forma fácil. Se utiliza cuando sea necesario reforzar la iluminación. En el trabajo se utilizan salidas de emergencias, por ejemplo, aquí vienen los rótulos y algún tipo de iluminación que se pueda generar o hacer. En general, la iluminación, como dices, es iluminar de manera uniforme todo un recinto y aprovechar la luz natural, y la artificial no tiene en cuenta la diversidad de tareas, ejemplo, el suministro de flujo eléctrico, aberturas, construcción de paredes, techos que permitan la luz natural. Entonces aquí vienen por ejemplos acá de esta oficina. Cuando las luces o la iluminación es localizada, se utiliza mediante instrumentos de abertura destinados a proporcionar mayor iluminación en sitio determinado debido a las tareas. Ejemplo, la que se obtiene mediante instalaciones de lámparas adicionales en mesas de dibujo, como en este ejemplo. Y yo no sé si ustedes han visto cómo se mide la intensidad lumínica. Bueno, pues el lux, que es una unidad del sistema internacional de medidas, y la iluminación o el nivel de iluminación equivale a un lumen por metro cuadrado. Se usa para fotometría, para las medidas de puestos de trabajo. Entonces, la idea de esto es que no haya un esfuerzo adicional en los ojos de las personas, ¿verdad? El lumen es el sistema internacional de medidas para medir el flujo luminoso. Un pie candela es el que se utiliza para que medie la intensidad de la luz sobre un objeto para poder ser observado y demás. Entonces, esto lo que busca siempre es que seamos bien precavidos, porque la idea de esto es evitar accidentes. Entonces aquí vienen los equipos para medir la iluminación. Ahí está el luxómetro, el medidor de brillo, el reflectómetro. Es que esto en el medidor de brillo es muy curioso. Ustedes dicen, bueno, es que esto ¿dónde se utiliza? En realidad esto se debería utilizar en todo lugar, pero bueno, en Costa Rica pues eso no se da en sí. Pero entonces el luxómetro entonces permite medir simplemente de forma muy rápida la iluminación de un recinto. El medidor de brillo es qué tanto podría afectar ese brillo por ejemplo, en la pantalla de un equipo, en la refracción de la luz, que impida a usted poder ver ciertas partes de una máquina o un pasillo. El reflectómetro es para la magnitud de la reflexión, que eso más que todo para paredes. Entonces ahí viene el asunto del por qué se tiene que pintar esta pared de tal color, etcétera, etcétera. Entonces, eso es para tener una idea de lo que se debe hacer. El ambiente térmico laboral, que es el otro aspecto físico
que tenemos que ver. El ambiente térmico se refiere a la condición de temperatura a la cual está expuesto ustedes. Entonces, en el trabajo, aparte de eso, ustedes, no sé quién de ustedes es, como por decir así, muy friolento, como se dice popularmente, que la sensación de calor, ustedes a veces cuesta sentirla, o por lo contrario, como vienen ahí esos dos personajes, uno pues a igual temperatura pues siente frío y el otro en realidad no es que sienta calor, pero está agradable. ¿A algunos les pasa eso o no? Profe, yo casi siempre ando con suéter, Ujú, así que a menos que esté como en la playa es que siento el calor, pero me ujú. cuesta mucho. Esa sensación térmica es como por decir un termómetro natural que todos tenemos. Aparte de eso, pues hay labores como estas, ¿verdad? Que ahí con exposición directa a los rayos del sol, o por decir, en condiciones naturales. Y aquí vemos, por ejemplo, que tiene que trabajar en condiciones eh, de congelamiento. Ahí ustedes ven que tiene equipo, y esto pues a la hora de manipular ciertos alimentos, acuérdense que alrededor de los 4 grados, los productos no van a generar ciertos eh, bacterias que puedan ser perjudiciales. Entonces por eso están para abajo de los 4 grados, están en zonas en zonas pues más frías, y ahí ustedes saben, hay productos como, digamos, los pinos, en ciertos productos, helados, que tienen que estar a condiciones de esas temperaturas, cuando ciertas carnes, todo lo que, como se dice en los supermercados, la haría congelados. Entonces, con ambiente térmico tenemos que tener claro que es un conjunto de factores. Ahí implica el principal, pues la temperatura. Dependiendo de la temperatura está la humedad. El asunto de la humedad, pues entre más frío, pues va a haber esa humedad, y la actividad del trabajo. También esto implica el tipo de iluminación que se tiene que utilizar. Entonces, también si hay exposición a altas temperaturas. Yo sé que en Costa Rica no tenemos una industria metalúrgica, pero cuando se trabaja para la fabricación de lo que es el acero, pues ahí estamos hablando de temperaturas súper altas, y la exposición a ellas, pues entonces también puede generar un factor de riesgo. Entonces vean que la utilización de ciertos equipos, la exposición a temperaturas altas o bajas también tiene su efecto en nuestra salud. Entonces, ¿por qué es tan importante el ambiente térmico o el estudio de este? Bueno, hay que ver y conocer las variables del ambiente térmico, el establecimiento de condiciones correctas, las temperaturas bajas, por ejemplo, el calor cedido a medio ambiente es superior al calor residuo producido por el medio del metabolismo basal y el trabajo, debido a una actividad física que se está ejerciendo, por lo tanto el organismo tiende a enfriarse. Entonces aquí es donde empieza una situación. Si el organismo empieza a enfriarse, entramos en lo que conocemos como la hipotermia, que es una contracción de los vasos sanguíneos, extremidades por fatiga y riesgo sanguíneo, dificultad de habla, pérdida de memoria, pérdida de destreza manual, shock y por último muerte. Entonces esto, cuando las personas se pierden en la montaña, y lo principal es la baja temperatura que puede estar expuesto usted sin ningún tipo de suéter o algo que lo pueda usted cubrir, una tienda de campaña, etcétera, etcétera, donde usted pueda estar muchísimo mejor con el calor corporal. Entonces vean que esto es fundamental en los puestos de trabajo. El calor cedido por el organismo al ambiente es inferior al calor residuo producido por el metabolismo total.
y el organismo tiende a aumentar su temperatura. Entonces, acá, pues cuando esto sucede, empieza a generar un agotamiento, calambres, erupciones por calor y el golpe del calor. Que el golpe de calor lo que va a hacer es que usted se desvanezca y pierda la conciencia. Entonces, vean que los dos extremos pues son nocivos para nuestro organismo. El ambiente térmico, entonces, son las condiciones en el trabajo que pueden generar incomodidades o enfermedades por variaciones de temperatura. Entonces, los efectos, pues lo que hay que medir obviamente la temperatura, las corrientes de aire que pueden generar problemas. Yo no sé si ustedes han visto, creo que en supermercados grandes, no sé si el Walmart o el Primark, que hay como unos ductos que de vez en cuando ustedes ven como que pasa y se infla ese ducto, que es parte de renovación del aire en las zonas de congelados, para evitar que se vayan a generar algún tipo de falta de oxígeno o esa corriente de aire hace que las personas que trabajen ahí y los productos que están ahí no tengan ningún problema. La humedad relativa, entonces la humedad relativa va a tener su efecto también, tanto en las personas como en los productos que están manipulando, porque dependiendo puede generar la descomposición de los mismos. Entonces, cuando hablamos del balance térmico, que ahí viene una fórmula, que en realidad nada más para que sepan que eso existe. Entonces, el ambiente térmico, pues, bueno, el C, la convección, que es el calor que va a haber ahí, la conducción, que es lo que está generando, la evaporación del sudor y la radiación. Entonces, todo esto va a ver acá lo que se pone es como la estufa o el disco de una cocina, ese calor que emana. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Pregunta? Todo bien, profesor. Ok, perfecto. Todo bien, profe. Entonces, cuando una persona tenga alguna situación como el famoso choque de calor o golpe de calor, la idea es hacer que bajarle la temperatura, elevarle los pies, administrarle líquidos, hacer que la persona se acueste, ventilarla y poner compresas frías. La idea es para reducir esto. Cuando una persona se expone mucho al sol, especialmente en la playa, aparte de quemarse la piel, puede llevar esto. También cuando hay, bueno, ahorita no estamos, eso se da muy frecuente en los estadios, en un tiempo que había mucha aglomeración en el sector de sol. Después de los años empezaron a controlar la cantidad de ingreso de personas. Antes no había ni sectores de salidas de emergencia ni gradas. Entonces en los años 80 y 90 era muy frecuente que personas se desmayaran ahí viendo el partido por la cantidad de personas aglomeradas más el calor que estaba haciendo. Entonces estos son como condiciones que se pueden hacer cuando se da esto. Ok, vean, este es el tema que había que desarrollar para hoy, que era la parte de los riesgos. Yo creo que en este momento estamos prácticamente todos, ¿verdad? Ok. Sí, profe. Bueno, yo okay. estoy aquí. Okay. Sí, Ahora, profe. lo que vamos a ver es lo del examen que ustedes tienen. Me imagino que ya ingresaron al aula virtual. En el aula virtual de ustedes. Es que es a las 10, profesor, se habilitaba. Correcto. Pero la idea es que acá ahí lo ven. Vamos a ver el examen. Sí, profe. Vamos a ver el examen y como ahí dice, la idea es que lea cada pregunta, sea claro en sus respuestas. Las respuestas deben ser enviadas en formato PDF. Si tienen algún problema de eso,
hay una página que se llama I Love PDF o I Love PDF, si lo hacemos en inglés, ¿verdad? La idea de esto es, si ustedes necesitan transformar un documento que esté en Word a PDF. Entonces, se realiza un examen, lo pueden hacer de forma individual, en parejas, tríos o grupos de 4 como máximo. El examen en realidad tiene dos partes, una parte de resolución de problemas, que aquí ustedes ven, que dice que la compañía superior necesita establecer una nueva planta de producción, para lo cual solicita realizar un estudio determinado de las coordenadas de una nueva ubicación de acuerdo a las siguientes ubicaciones y volúmenes de ventas esperados según el estudio de mercado. Entonces, si ustedes ven, aquí vienen las ubicaciones, las coordenadas X, las coordenadas Y y el volumen de ventas. Eso es similar a lo de la tarea. Entonces, ¿qué se les pide? Bueno, determine las coordenadas del nuevo lugar de la planta de producción. Grafique las ubicaciones determinando el nuevo lugar con un punto de color rojo, gráfico de coordenadas. ¿De qué lugares estarían cercanos al lugar y por qué? ¿Qué consideraciones de acuerdo a la teoría vista en clase darían ustedes para no construir en este lugar que determinó el modelo matemático? Vea que dé al menos 5 razones. ¿Alguna duda con eso, chicos? Está simple. No, profe. No, no está simple. Ok. No, no tengo duda, perdón. Okay. Bueno. Mira, aquí en realidad es el no caso 2, sino caso 2, no caso 4. Pero bueno, ustedes va a aparecer ahí con un 4, pero ustedes van a saber ahí qué es. Dice, ustedes son un grupo asesor y su cliente ha determinado que el mejor lugar donde se produce cacao de más alta calidad es en la zona de Upala. Para ello necesitan conocer los riesgos de la zona y cómo mitigar. Por lo tanto, se les necesita hacer una matriz de riesgo y determine riesgos operativos, sociales, económicos, distribución e infraestructura. Cada riesgo debe tener una descripción, su estimación de impacto y la probabilidad de que ocurra, e indicar su mitigación. Deben investigar la zona de Upala. Como mínimo deben detectar 2 riesgos por cada tipo, es decir, 2 riesgos operativos, 2 naturales, etcétera, etcétera. Y usen la matriz. Entonces aquí yo les inserté esta para que ustedes lo puedan hacer. ¿Alguna duda? No, señor. La parte 2 dice aquí, desarrollo de conceptos. Entonces, de acuerdo con los conceptos desarrollados en clase, se les solicita responder de forma amplia y clara lo que se les consulta. Entonces, define con sus propias palabras qué es salud ocupacional, define de forma amplia y clara el término riesgo, defina qué es un material peligroso y cuál es la importancia para la sociedad costarricense el Código Eléctrico Nacional. Y la idea, como dice aquí, responda con sus propias palabras, no agarren y utilicen las definiciones, sino la idea es que ustedes lo hagan, que sea amplia la respuesta y que sean claros en lo que están diciendo. ¿Alguna duda? No, profe. Estamos. ¿Sí? ¿Alguien preguntaba algo? No sé cuánto tiempo tenemos para entregarlo, profesor. Ok, vean, a eso voy. Ustedes a partir de las 10 de la mañana se abren el aula virtual hasta el próximo viernes, antes a las 11:59 de la noche. Es decir, que si ustedes quieren hacerlo ahora inmediatamente a las 10 y todo el día, o mañana o el lunes, ustedes lo pueden hacer. O sea, el tiempo máximo para subirlo va a ser a las 11:59 del viernes. Si ya no lo hacen ahí, pues entonces el aula se va a cerrar y no van a poder ingresar. Pregunta, si fuera el caso que se hiciera en parejas, en tríos o en cuartetos, ¿tendría que poner cada uno el nombre del examen o poner del grupo que se hizo? Porque ahí vamos a tener o las mismas respuestas o... No, la idea es, perdón, si usted lo hace en parejas o
que solo uno lo suba y quien lo suba indique el trabajo realizado por, y le hacen una portadita ahí, entonces ponen el nombre de todos. Ah, ok, gracias. Para yo saber, es solo uno que lo suba, para no estar revisando. Entonces, cuando yo ya sé que trabajaron 3 personas, uno lo subió, entonces yo sé que la nota que sacaron ahí se les agrega a los otros compañeros. ¿Alguna otra duda? Profesor, es que a mí no me ha quedado claro, no del examen, sino del espacio que abrió usted para subir un trabajo. Ajá. Es que digamos, nosotros ya lo habíamos subido. Eso parece no. Es que, digamos, el grupo de Sarki tenía un problema porque no lo dejaban subir en eso, porque los grupos que expusieron la semana pasada, hubo uno que ya no podía subirlo porque el aula ya no permitía, porque ya se había llenado el espacio que tenía. Entonces tuve que abrir otro para que ese grupo lo pudiera subir, pero nada más fue por eso. Ah, bueno, es que confundí, yo dije, Dios mío. El trabajo no sabía cuál era. Sí, no, tranquilos. Entonces, ¿alguna otra duda? Sin duda, gracias, profesor. Ok, muy bien, chicos. Entonces, para que se diviertan haciendo el examen, entonces vamos a dejar la clase por hoy para que tomen café y ya después de las 10 puedan empezar a realizar el examen. Gracias. Muy bien, que Muchas estén bien. gracias, profe. Muy bien, hasta luego. Gracias, Gracias. profe. Chao. Chao. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Muy bien, gracias. Hasta luego. Claro.